Línea Maximiliano Aguiar, consultor político, que hizo un relevamiento que quiero compartir con ustedes, que me parece que describe por qué tenemos al presidente en la situación en la que está, con esta tensión que ustedes ven y observan, y con la falta de centralidad de otros tiempos para tomar, además, las decisiones que está tomando. Maximiliano, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Paulino, ¿cómo estás? Gusto conversar contigo. Lo mismo digo, muchas gracias. Yo quiero compartir dos placas que a mí me resultaron. Primero, ¿el relevamiento lo terminaste cuándo? El día 14, con lo cual está absolutamente fresco. Muy cerrado fresco. El trabajo de campo el día 14. Cerrado el trabajo de campo. Bueno, primero, fue una medición en todo el país, que es muy importante. Se evalúa la gestión del presidente. Yo quiero ver las curvas que muestran cómo la evolución de la imagen presidencial ha impactado en la gestión de gobierno. No sé si tenemos la primera placa, que es esta. Miren, fíjense cómo el presidente en enero del 2020 tiene más consideración positiva que negativa, llega a una especie de cenit con el 85% de imagen en marzo del 2020 y un 14% de rechazo, y a partir de ahí se empiezan las curvas a entrelazar. Tuvo un pequeño repunte en diciembre, probablemente oxigenado por la idea de que quizás lo peor había quedado atrás, de que las aperturas se producían, de que el verano llegaba, que las vacunas estaban, y después otra vez un derrotero que lo pone en 37 de imagen positiva y 62,6% de imagen negativa al presidente en todo el país. Que no es uniforme, y este es el cuadro que más me resultó atractivo, Maximiliano, para que me lo expliques, que es la diferencia por regiones, que es la otra placa, respecto a cómo, dependiendo de la región, el presidente tiene más o menos consideración. Y allí se ve cómo sencillamente, cómo en el centro del país el rechazo es máximo para el presidente, donde tiene menos del 30% de aprobación, 70% de rechazo, pero hay otros lugares donde está prácticamente parejo, el noreste argentino, provincias como Misiones, Formosa, Santiago del Estero, o el noroeste argentino, donde también está muy parecido. Allí está Jujuy, La Rioja, Tucumán, donde el presidente tiene todavía un ancla muy importante. Y la provincia de Buenos Aires, sí, muy perturbador, en particular para Máximo Kirchner, con una brecha donde 2 de cada 3 lo está viendo de manera negativa, 1 de cada 3 lo está validando. Pero es bastante sintomático, quiero decir, y muy gráfico de cómo se ve la imagen del presidente según la geografía argentina. Maximiliano, ¿esto es permanente o ha sido una constante en estas mediciones o no? Bien, vos planteabas, Paulino, que la imagen de Alberto Fernández no se puede entender sin la pandemia. Y lo cierto es que la zona centro, desde hace muchos años, es una zona que no es muy afín al peronismo. En lo que sí es una novedad es que hoy el apoyo al presidente Alberto Fernández se sitúa básicamente en la región norte argentina. Bien, en región centro, Cuyo, en la provincia de Buenos Aires, que fue un bastión durante bastante tiempo, ha sufrido un deterioro en el último año mayor que el promedio de deterioro que ha sufrido en otras regiones. Creo que eso es otra luz amarilla, una más, digamos, que se muestra respecto de la imagen de Alberto Fernández, que ha sufrido además la mayor variación de imagen que uno recuerde de un presidente en funciones en un tiempo más corto. Ha bajado desde el mes de marzo de 2020, donde llega ese cenit que bien planteas de 85 puntos, ha caído a 37. Estamos hablando de una caída que se acerca a los 50 puntos. ¿Y eso esto no había sucedido anteriormente y tiene que ver básicamente con el agotamiento con la pandemia. Lo que ustedes han estado describiendo hace un ratito tiene que ver específicamente con el proceso. Correcto. Ahora, Maximiliano, también mientras te escucho, deduzco, puede ser que esta idea de cerrarse sobre los propios, cobijarse en el kirchnerismo más duro, quitar el plus que él mismo le imprimía en el frente de todos a el gobierno bajo la conducción al menos de Cristina Fernández de Kirchner, afectado también a esa idea de construir una mayoría que le sirvió para naturalmente ganar la elección, llegar al poder y consolidarse y emerger como líder en medio de la pandemia allá por marzo-abril del año pasado? Sin dudas. Nosotros, uno de los elementos de segmentación es identidad política. Y en esta última medición, por ejemplo, nos aparece un nivel de apoyo del 91% para aquellos que se asumen como kirchneristas y de solo un 69% para quienes se asumen como peronistas. Con lo cual, en este recostarse sobre el ala más dura, quizás del kirchnerismo, ha perdido
un puntal de apoyo importante que es ese peronismo histórico. Lo mismo sucedió con los independientes, que lo apoyan solo en un 30%. Creo que ese plus inicial, tal como decían ustedes, que le dio inicialmente Alberto Fernández, lo ha ido perdiendo con el tiempo y sobre todo con algunos movimientos en los últimos meses que les ha hecho perder aún el peronismo más clásico, más tradicional de la Argentina, que se expresa también en términos territoriales, por ejemplo, en la región de Cuyo y básicamente en la provincia de Buenos Aires. Creo que estos dos elementos son concomitantes a este deterioro. Ahora, Maximiliano, en este contexto no me escapan dos cosas. Lo primero, 1 de cada 3 casi peronistas no ve en Alberto Fernández al líder, y de los independientes, solo 1 de cada 3, invirtiendo la ecuación, ve en Alberto Fernández, de los equidistantes, que se dicen o se jactan de ser más apolíticos, que no se conciben dentro de ninguno de los polos de la grieta, etcétera, solo 1 de cada 3 ve en Alberto Fernández un líder. Exactamente. Eso genera un ruido muy importante, porque además estos segmentos son los que más han apoyado, por ejemplo, la apertura de las escuelas. 7 de cada 10 argentinos apoya la apertura de las escuelas. Con este tipo de estas medidas restrictivas, independientemente de que puedan existir o no motivos atrás de esto, se pone en contra de 7 de cada 10 argentinos, sobre todo aquellos segmentos independientes, que la medida que más apoyaron del gobierno de Alberto Fernández después de la cuarentena estricta inicial ha sido la vuelta a clases. Con lo cual me parece que este movimiento también puede generar una afectación adicional, donde se quede únicamente con aquel grupo más ultra, digamos, más cercano históricamente, y pierde estos sectores independientes que han sido tan importantes para mantener valores por sobre los 50 puntos en casi 9 meses. Correcto. Luego correcto. Viene esta caída y no parece que en el corto plazo pueda recuperarse con este tipo de medidas. Maximiliano, por último, esto todo hablando del oficialismo, me diste la oposición, etcétera, ¿ahí emerge algún liderazgo o está todo recontra atomizado y por lo tanto nadie capitaliza lo suficiente? A ver, desde hace ya muchos meses la figura política que más mide en la Argentina es Horacio Rodríguez Larreta. En la Argentina, igual en el resto del país también. Exactamente, nosotros la medición es sobre Argentina, está en 59 puntos de imagen positiva Rodríguez Larreta, por encima de lo que mide la propia ciudad de Buenos Aires, unos cuantos puntos por encima de esto. Y en segundo lugar aparece María Eugenia Vidal, y aparecen algunos emergentes del lado más duro antioficialista, como es Patricia Bullrich, que en nuestra última medición aparece con 48 puntos, con esta medición de abril. Esos son los 3 emergentes, diré, más importantes de esta etapa. Rodríguez Larreta, que casi desde el comienzo aparece como una expresión moderada de oposición al gobierno de Alberto Fernández, y Patricia Bullrich, acompañada en algunos momentos por Milei, en un ala más dura, los dos arriba de los 40 puntos de imagen positiva, y por supuesto muy encima de la mayoría de las figuras del oficialismo que han sido fuertemente golpeadas en este último tiempo. Maximiliano, enorme gusto y placer. Gracias por la deferencia y por este ratito para con nosotros. Muy ilustrativo los datos, muy gentil. Placer hablar con vos. Hasta la próxima. Bueno, nos metemos de lleno en las restricciones, lo que viene.